Buenos días a todas. Les doy la bienvenida desde Red Anagos. Red Anagos es la red de referente en Canarias de promoción de la economía social y solidaria, y para nosotros es un orgullo inaugurar las cuartas jornadas de contratación pública responsable. Allá por el año 2021 impulsamos en colaboración con la Administración Pública y también con otras redes con las que trabajamos en alianza, tanto la Red Canaria de Lucha contra la Pobreza como ADEICAN, que es la red de empresas de inserción, y recientemente pues con una colaboración de ARCESCAN, que también es la red de centros especiales de empleo de iniciativa social, el Observatorio de Contratación Pública Responsable, que se ha ido convirtiendo en un referente en Canarias para constituir una herramienta que promueva la contratación pública responsable, también la investigación y el desarrollo en nuestra comunidad autónoma. Llegar a este punto de tener unas cuartas jornadas a nosotras nos enorgullece, porque creemos que vamos dando pequeños avances a lo largo del tiempo para colaborar con la Administración en una manera más ética de gestionar e invertir los presupuestos. Estas jornadas constituyen para nosotras una oportunidad para facilitar herramientas a los técnicos y técnicas de la Administración, que en definitiva son los que están en el día a día contribuyendo junto con los responsables políticos, y esperamos que realmente puedan irse entre la jornada de hoy y mañana con información, algunas herramientas formativas y un conocimiento más profundo del observatorio que llevamos impulsando y promoviendo desde hace ya varios ejercicios. Queremos hacer un especial hincapié en la importancia, en la práctica que para nosotras supone desarrollar la contratación pública y llegar a tener unas cifras, pues cuanto menos algo superiores a las que estamos consiguiendo en la actualidad, en cuanto a la inserción sociolaboral de los colectivos desfavorecidos. Finalmente, esa es nuestra razón de ser desde las entidades del tercer sector de acción social en Canarias, contribuir a reducir de manera considerable la pobreza, la situación de pobreza de las personas más vulnerables de nuestra comunidad autónoma. Para nosotros es importante agradecer el apoyo que tenemos de la Administración Pública, en particular de la Consejería de Bienestar Social, pero también, y no menos importante, de la Consejería de Hacienda, a través de la Dirección General de Contratación de Patrimonio y Contratación en particular. Y, por supuesto, bueno, pues la cesión de este espacio a Presidencia del Gobierno de Canarias, que nos parece pues, un lugar bastante idóneo para desarrollar las jornadas del día de hoy. No menos importante, el interés mostrado por parte de los técnicos y técnicas, porque finalmente son los que, como antes decía, en la práctica van a poder ayudarnos a desarrollar, a promover y a ir creando una cultura dentro de la Administración que entendemos que es absolutamente imprescindible. Bueno, sin más, pues darles la bienvenida y esperando que realmente puedan sacar información importante y que en la práctica se pueda luego materializar y poder decir en las próximas jornadas en 2025 pues que realmente hemos podido aumentar esas licitaciones públicas que quizás ahora pues están quedando de manera bastante pues, circunstancial. Tiene ahora la palabra el presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en Canarias, EAPN Canarias, don Juan Carlos Lorenzo. Buenos días. Esto se oye, ¿verdad? Sí. Porque cuando uno está aquí no sabe cómo se oye por allá. Buenos días a todas, a todos. Para nosotros es un placer y agradecemos mucho a la Red Anagos que nos hayan invitado a compartir este primer espacio de bienvenida y de inauguración de las jornadas. EAPN se siente muy cercano a todo esto y yo creo que el compartir los trabajos, compartir las estrategias, el enredarse con otros y demás forma parte de una forma de trabajar, una forma de hacer, una forma de cómo ves el mundo, ¿no? Y cómo quieres afrontar los grandes retos sociales que tienes por delante. Y en primer lugar sí que me gustaría no solo agradecer la invitación, sino también agradecer a Red Anagos los esfuerzos de desarrollar una estrategia desde nuestro punto de vista tan potente
como el Observatorio de Contratación Pública Responsable y todo lo que conlleva y todo lo que genera alrededor, ¿no? Es como una especie de dinamo que va dando vueltas y va sumando esfuerzos, sumando cada vez más adeptos, digamos. Esto es como una especie de secta, ¿no? Es decir, va sumando a un movimiento como la contratación pública responsable, a personas que se van convenciendo, se van adhiriendo a una nueva forma, no una nueva forma, sino una forma distinta, yo diría que necesita o que tiene un amplio margen de mejora y de implantación, que obviamente redunde en lo que todos queremos, que es al final generar procesos inclusivos, procesos de normalización de las personas que se encuentran en una situación vulnerable en un momento dado de sus vidas. Hace poco, en mitad de octubre, presentábamos desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias el informe AROPE, que es el que de alguna manera nos da el dato, una fotografía, un diagnóstico de la realidad de la pobreza en Canarias. Y creo que no nos sorprendimos de los datos que mostramos en esa presentación. Es verdad que hemos mejorado, que hemos bajado 2,5 puntos en el riesgo de pobreza y exclusión social, pero aún así estamos en un 33,8% de personas en riesgo de pobreza y exclusión social. Son aquellos que viven con menos de 700 y pico euros al mes como unidad de consumo. Luego, cuando hablamos que añadimos a la unidad familiar un segundo miembro o personas menores de edad, todo se relativiza o se relativiza el porcentaje, pero estamos hablando de personas que tienen de alguna manera precarizado el poder sostenerse en su proyecto de vida en el día a día, en la cotidianidad. Y eso es muy complejo de asumir, muy complejo de digerir, muy complejo de afrontar por las personas a título individual y también por la comunidad en la que las personas se insertan. Estamos hablando de más de 750.000 personas en una población de 2.200.000, para hacernos una idea. 23%, sí, ¿cuánto es eso? Pues 750.000 personas. Junto con ese dato, había otros dos que de alguna manera agravaban la percepción, y uno de ellos es que alrededor de 158.000 niños y niñas se encuentran en riesgo de pobreza. Hablamos de un 44%. Nos preocupa muchísimo porque normalmente la pobreza se hereda. La pobreza significa un presente y un horizonte un presente y un futuro sin horizonte vital, y es jodido decir eso cuando eres un niño y una niña que intentas tener oportunidades y salir adelante en la vida y tener un futuro esplendoroso y una vida lo más satisfactoria posible. Y otro dato que a mí personalmente me preocupa de una manera muy significativa, y es que el 65% de la población canaria, 1.400.000, tiene dificultades para llegar a fin de mes. Y en ese contexto normalmente insertamos situaciones de pobreza invisible, ¿no? Esa pobreza que no vemos, en el que las personas tienen que escoger, y escoger es entre varias alternativas, y eso resulta, desde mi punto de vista, perverso, y es escoger entre pagar un alquiler, los suministros y los gastos de la casa o comer. El saber que esa percepción desde el punto de vista emocional de lo intangible, de cómo una unidad familiar, una familia, una persona se puede sentir en su día a día cuando sabe que tiene dificultades para poder afrontar los gastos básicos o los gastos necesarios para desarrollar su vida, creo que eso también genera una percepción en la sociedad y en la comunidad de algo que puedes ver o no lo ves, y por tanto afrontarlo quizás sea mucho más complicado. Pero luego, dos datos más. Disculpen si me meto demasiado en el dato, pero a nosotros el dato nos ayuda a perimetrar la realidad. Y si no delimitas la realidad de una manera, yo diría que empírica y científica, no sabes cómo abordarla, no sabes cómo generar alternativas que la puedan afrontar. Hay dos datos, uno de la Universidad de La Laguna con respecto a la desigualdad. Un estudio reciente, hace poco que salió, y que hablaba que el 10% de la población canaria acapara el 60% de la riqueza. Cada vez el gap de desigualdad entre los que más tienen y los que menos tienen se va ampliando, ese abismo cada vez es más amplio, y que el 50% de la población canaria solo es poseedor del 3 o el 4,5% de la riqueza.
Eso significa que hay un contexto de personas en esa... O sea, no me extraña lo de que el 65% no llega a fin de mes. Lo que quiero decir con esto es que hay una mayoría de personas en la sociedad canaria que no tiene recursos. Y a veces cuando hablamos de pobreza quizás lo limitamos a una cuestión puramente de renta y no es así. La renta es uno de los factores que dentro del informe AROPE, del índice AROPE se analiza, pero también se analiza la privación material severa y también se analiza la baja intensidad en el empleo. Y otro elemento que no está presente y es que la gente que no tiene recursos, la gente que es pobre, en esa amalgama, en esa coexistencia de tres grandes factores, no participa. Y cuando hablamos de no participar, no significa que no solo no vota, que no vota. Y por tanto no puede decidir también hacia dónde quiere que vayan las políticas públicas, digamos, sino que no participa en la comunidad, es invisible. Y creo que es algo que las personas no nos podemos permitir ni podemos consentir que eso suceda en la sociedad canaria. Un último dato, los datos de calidad de vida. Canarias es la comunidad autónoma que peor calidad de vida tiene en el contexto del Estado español. Y cuando hablamos de calidad de vida hablamos de un concepto multidimensional. Hablamos en educación, hablamos en sanidad, políticas sociales, hablamos también en empleo, etcétera, etcétera. Eso también debería llevarnos a reflexionar en cómo podemos afrontar una realidad de este tipo y cómo la APN habla de afrontar una realidad de este tipo. Pues la APN, más allá de entrar en propuestas muy concretas, muy operativas, sí que tiene una óptica de cómo afrontar las realidades. Y una de ellas, o sea, y sobre todo se basa en un gran pilar, ¿no? Y es hablar de políticas estructurales de protección social. Y políticas estructurales que sean ambiciosas. No nos quedemos en paliar las situaciones de pobreza severa, no nos quedemos en paliar aquello que es más en el contexto de la emergencia, porque también cometemos dos errores, o podemos cometer dos errores, y es cronificarnos en una situación de emergencia, cuando hablamos que los proyectos de vida y las políticas públicas tienen que ser estructurales, y por otro lado, el riesgo de autocomplacernos de que lo que estamos haciendo es suficiente. Y eso es un grave problema, porque nuestra mirada es reducida, miope y, por supuesto, cortoplacista, no genera transformación social. Y nosotros pretendemos también, como tercer sector social, contribuir un pizquito a la transformación de una realidad que no nos gusta. La semana pasada tuvimos en estas instalaciones, justo en la parte de arriba, el seminario de APN sobre transformaciones sociales, protección de derechos en un nuevo marco europeo. Y hablamos de las tres grandes transiciones en las que nos encontramos inmersos. Hablamos de la transición ecológica, de la transición digital y de la transición socioeconómica. Para nosotros, un contexto como la contratación pública responsable es una herramienta y un pilar fundamental para esa transformación y para esa transición socioeconómica, por varias razones. Entendemos que es un horizonte estratégico que poco a poco vamos ampliando, ¿no? Y vamos generando confianza alrededor del mismo, y solo desde la generación de confianza es como podemos, de alguna manera, replicarlo, amplificarlo y hacer que sea más frecuente de lo que realmente es, los datos que ella señalaba antes, y creo que ese es el gran reto para las administraciones públicas, porque tienen el deber de contribuir al interés general, de contribuir también a un mercado amable y contribuir a una sociedad inclusiva. O sea, para nosotros todas las políticas públicas son políticas sociales. Son políticas que buscan la integración y la inclusión de personas que se encuentran en situación desfavorecida. Y por otro lado, también para el tercer sector de acción social, creo yo que también tenemos que hacer una reflexión, porque tenemos que estar a la altura. De alguna manera también tenemos que alinearnos con esas posibilidades, esas oportunidades o ese marco de oportunidad que nos da la contratación pública responsable. Para nosotros la inserción por lo económico, la generación de iniciativas como las empresas de inserción, como los centros especiales de empleo de iniciativa social, y la contratación pública responsable, parece que son tres herramientas fundamentales de inserción por lo económico. Y también desde APN apoyamos y queremos seguir promoviendo y estar acompañando a Anago y a que quiera en un proceso de este tipo. Yo, para cerrar, lo que sí querría decir es que también APN se sienta Anago con estas cosas. Es decir, por un momento, saben que muchas entidades comparten red, están en Anagos, están en APN, también las empresas que se generan están en Acercan, están en ADICAN y demás. Por tanto, estamos hablando de un entramado relacionado que contribuye todo a un fin último, que es la inclusión
social hacia una transición justa, ¿no? que beneficie a las personas por un lado y por otro lado con unidad de acción. Yo creo que eso también es fundamental, ¿no? Y yo creo que, y para terminar diría dos cosas. Bueno, eran tres, esta era la primera y me quedan dos. Y es que creo que ya tenemos que dejar de lado, parafraseando el título de una canción de un cantante que me encanta, Carlos, de Robin Iniesta, Extremoduro, es dejar de lado la vereda de la puerta de atrás. Tenemos que ocupar la calle principal. Creo que eso es fundamental. Tenemos que ocupar la calle principal. Creo que estamos por caminos a veces transitando y se nos va mucho esfuerzo y el reporte es poco. Tenemos que ocupar y tenemos que dirigirnos y caminar por la calle principal. Solo desearles también a todas y a todos, los que están aquí y los que están más allá, unas buenas jornadas. Tiene una pinta exquisita, la verdad, las cosas como son. Programa, desde mi punto de vista, muy, muy guapo, muy bien confeccionado, muy diverso, a mí me encanta. También no soy objetivo, pero me encanta y intento también poner en valor las cosas que son importantes y también animo a todo el mundo a que mantengamos la intensidad con esto. Muchas gracias. Toma ahora la palabra el viceconsejero de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, don Gabriel Andrés Mejía. Buenos días. En primer lugar, me gustaría excusar la ausencia de nuestra consejera Matilde Asean, que le hubiera encantado compartir con todos ustedes este momento, pero por motivos de agenda no ha podido asistir. Y en segundo lugar, agradecer a la Red ANAGOS la invitación y al Observatorio de Contratación Pública Responsable de Canarias la invitación para poder asistir a esta inauguración y la oportunidad de poder participar a través de nuestro director general de contratación, Juan Domingo Cabrera, posteriormente en el devenir de la jornada. Y aclarar que nuestra participación en estas jornadas vienen marcadas por el ámbito competencial de la Consejería. La Consejería o el Gobierno de Canarias, mediante la aprobación de nuestro reglamento orgánico 107 del 2024, nos atribuyó una serie de competencias en materia de contratación pública que ejercemos principalmente a través de la Dirección General de Patrimonio y Contratación. Competencias de muy diversa índole que van desde registro de contratos, registro de empresas contratistas, clasificación, elaboración de disposiciones generales, elaboración de pliegos tipo, aclaraciones, consultas, apoyo a la Junta Consultiva, fijación de criterios internos, directrices de todo tipo en materia de contratación, la promoción de la compra pública innovadora, la definición funcional y la coordinación de la implantación del expediente electrónico. Pero fundamentalmente me gustaría resaltar dos funciones que están en este artículo 38 del decreto, donde de alguna forma nos atribuye una serie de competencias en materia de impulso, control y seguimiento del porcentaje de reserva de contratos a centros especiales de empleo, de iniciativa social y empresas de inserción, y el impulso a la contratación pública ecológica y socialmente responsable. Y aquí es donde coincidimos 100% con el objetivo principal de esta jornada, que de alguna forma estamos inaugurando. A nadie se le escapa que la contratación pública es uno de los principales herramientas, uno de los principales instrumentos con que cuentan las administraciones públicas a la hora de dotarnos de los bienes y servicios con los que tenemos que satisfacer las demandas de todos los ciudadanos. Y este proceso, esta herramienta de contratación pública ha ido evolucionando con el paso del tiempo. En sus principios estaba centrado principalmente en criterios de sostenibilidad económica, se basaba principalmente en el precio, en conseguir esos recursos en las mejores condiciones económicas. Pero con el devenir del tiempo, con la evolución de la sociedad en general, se han ido incorporando otros principios, otros criterios, que yo creo que ya son de general consentimiento por parte de todos, que todos damos por aceptados, en el sentido que estos criterios puramente económicos se tenían que complementar y se tenían que mejorar con otros criterios, criterios de sostenibilidad social,
criterios de sostenibilidad ambiental, que de alguna forma hicieran que fuéramos a un sistema de contratación pública mucho más justo, más inclusivo, más social, y que de alguna forma atribuyeran mayor importancia a una serie de valores como la equidad, la justicia, la inclusión y sobre todo la cohesión social. En este proceso evolutivo, que no es fácil, yo lo comparo un poco como el mismo proceso evolutivo que han sufrido las administraciones públicas en tema de la administración electrónica. Es decir, yo creo que todos los que estamos aquí y la gran parte de la sociedad admite claramente o comparte 100% que sí tenemos que ir hacia esos criterios mucho más sociales, mucho más de sostenibilidad, de apoyo a sectores que están en situación de riesgo o vulnerabilidad, a crear esas oportunidades que les permitan a ellos desarrollarse. Pero la realidad es que tropezamos con una cierta reticencia al cambio propia de todas las administraciones públicas. De alguna forma, las propias maquinaria administrativa dispone de una serie de mecanismos inerciales que le hacen ser todavía más reticentes al cambio. Priman los componentes de cautela, de responsabilidad y demás. Y hay esa cierta reticencia al cambio que de alguna forma todos vislumbramos. Y en esa reticencia yo creo que es fundamental el papel de todos los que participamos en las administraciones públicas, al nivel que sea. Yo soy funcionario de la comunidad autónoma y de alguna forma creo que nuestro papel es primordial a la hora de liderar ese cambio, a la hora de superar esas cautelas, esos temores que de alguna forma están condicionando pues que algo que tiene reflejo normativo llega a convertirse en una realidad y que realmente hagamos uso de esa posibilidad normativa que tiene amparo, que ya lleva aprobada, pero que le cuesta de alguna manera entrar en eso. A la hora de sacarle el máximo provecho a estas posibilidades y de seguir avanzando en este camino conjuntamente mediante estas fórmulas de colaboración público-privada, en los que yo creo que de alguna forma estas jornadas tienen un encaje perfecto porque son el instrumento idóneo para compartir experiencias, para hacer networking, para de alguna forma intercambiar experiencias y sobre todo buenas prácticas. Creo que es fundamental que todos veamos que este cambio ha sido posible en otras administraciones que pueden funcionar como ejemplo y que realmente está dando sus frutos y que hay que superar ese temor inicial para que de alguna forma seamos capaces de dar plena satisfacción a la previsión legal que tenemos y que de alguna forma nos permita de alguna manera también atender a todos los colectivos que están en riesgo de vulnerabilidad y que son muy importantes para nosotros. Por eso les emplazo a todos a sacar el máximo provecho a estas jornadas, planteen todas las cuestiones que tengan dudas, que tengan todo lo demás, aprendan de otras administraciones que están más avanzadas que nosotros en algunos sectores y que son ejemplos a seguir y que entre todos seamos capaces de sacarle el máximo provecho a esta herramienta que ya tenemos prevista y que tiene vocación normativa. Muchas gracias. Turno ahora para la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, doña María Candelaria Delgado. Buenos días. No sé si me oye. ¿Se me oye? Hola, ¿ahora? Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer a la Red ANAGOS y al Observatorio de Contratación Pública Responsable de Canarias, que depende de ellos. Gracias a Alicia Silva, su presidenta, por la organización de esta jornada junto a la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Canarias. Gracias a su presidente, Juan Carlos. Gracias también a la Asociación de Empresas de Inserción de Canarias, a DEICAN, y a Eugenia de León, su presidenta. Y muchas gracias también a la Asociación Regional de Centros Especiales de Empleo de Economía Social, ARCESCAN. Y muchas gracias también a Marta Cacho, su presidenta, por estar hoy aquí con nosotros. Desde el Gobierno de Canarias, como también ha dicho el viceconsejero,
Hablamos a diario de equidad, de derribar esas barreras sociales, de derribar todas las causas que afectan a esa pobreza, en muchas ocasiones, como decía Juan Carlos, estructural, y que debemos hacer una política que sea también estructural. Son asuntos, evidentemente, que no tienen una sola vertiente y de las que deben ser abordados desde diferentes paradigmas y de diferentes perspectivas y analizando de manera interdisciplinar y transsectorial. Precisamente esa contratación pública es una de las vías a través de las cuales llegar a un determinado segmento muy concreto de población para conseguir esa justicia, ese derribar barreras y ese ser más equitativo. Nosotros tenemos una herramienta fundamental establecida en la Ley de la Renta Canaria de Ciudadanía que nos permite empezar a derribar esas barreras desde lo estructural. Pero evidentemente, como también decía Juan Carlos, eso no lo podemos quedar solo en esa mera prestación económica. Debemos ir hacia lo que también establece la Renta Canaria de Ciudadanía como ese acompañamiento social, a esa inserción sociolaboral que también la establece. Estamos desarrollando ese decreto que gestiona esa parte de la renta y que nos va a permitir pues seguir asentando la misma. Otra cuestión que estamos llevando a cabo junto con el Ministerio de Inclusión Social, del que depende el ingreso mínimo vital, es realizar una pasarela. Ustedes saben que la Renta Canaria de Ciudadanía es complementaria al ingreso mínimo vital y lo que estamos intentando es, junto con el Estado, establecer una pasarela de tal manera que aquellos perceptores de la Renta Canaria de Ciudadanía, la parte general de la renta, pasen a cobrarla por parte del ingreso mínimo vital y nosotros podamos destinar los recursos de la renta que tenemos actualmente en la Renta Canaria de Ciudadanía a los complementos que también establece la propia ley, como es el complemento a la vivienda, el complemento a las personas, a los beneficiarios con hijos, que ya lo estamos estableciendo, pero establecerlo de manera más amplia, o el complemento a las pensiones no contributivas, que estamos también pendientes de una modificación de la Ley de la Seguridad Social que permita que ese complemento que establezcamos en Canarias o en cualquier otra comunidad autónoma no sea considerado como ingreso a la hora de fijar si tienen derecho a la pensión o no, con lo cual ningún pensionista no contributivo en Canarias pueda correr el riesgo de perder su pensión por estar en ese límite. Desde el ámbito de la contratación pública y observando escrupulosamente la Ley de Contratos del Sector Público, podremos otorgar más presencia a las empresas sociales, observar mejor los criterios sociales y medioambientales que nos acerquen un poco más a la necesaria creación de oportunidades sociolaborales dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad e impulsando lo que decía también Juan Carlos, de ese cumplimiento de esa transición ecológica, esa transición digital y esa transición socioeconómica que nos permita consolidar una estructura, esa estructura y tener esas acciones y esas herramientas para luchar contra la pobreza estructural. Por eso nos parece interesante, tan importante, estas cuartas jornadas de contratación pública responsables de Canarias, unas jornadas cuyo fin es dotarnos de clave y los elementos necesarios para diseñar y planificar desde la Administración el desarrollo y consolidación de un sistema de contratación que sea responsable. Estas cuartas jornadas de contratación pública responsables de Canarias, que nos reúnen estos 2 días, se darán cita a expertos y especialistas en esta materia que nos aportarán claves para impulsar ese modelo de contratación más ético que promueve la economía inclusiva y sostenible y que nos permita cubrir las necesidades de recursos de mano de obra y de servicios que se necesitan en el momento, sino que tenga presente el impacto que genera en términos económicos, pero también en términos sociales y ambientales, esa inclusión social de la que hablamos y esa participación social que hablábamos también. Desde aquí reitero mi agradecimiento al Observatorio de Contratación Pública Responsable de Canarias, dependiente de la REA Nagos, por la organización de esta jornada,
con el que buscamos impulsar y fomentar la creación de más oportunidades sociolaborales para aquellos sectores de población más vulnerables. Estoy segura de que estas jornadas resultarán muy productivas y nos ayudarán, además de a incrementar nuestro conocimiento sobre la contratación pública responsable, a conocer vías hacia una contratación diseñada desde el respeto al medio ambiente y la promoción de la equidad social. Yo creo que los datos que hablaba la compañera antes, de que solo apenas se superan los 800.000 euros en contratos a empresas sociales, cuando si se cumpliera con lo acordado deberíamos estar rondando los 70 millones de euros anuales. Creo que ese es el objetivo que se debe plantear el Gobierno de Canarias y las administraciones públicas canarias para llegar a esa, cumplir con la ley, que es lo que siempre decimos, y yo creo que estas jornadas pues sirven de reflexión, sirven de análisis y también para poner en valor a esas buenas prácticas y esos casos de éxito. Así que nada, muchas gracias por asistir a esta jornada y yo creo que me queda darlas por inauguradas. Muchísimas gracias. Gracias a los cuatro por sus aportaciones y reflexiones, por el compromiso que han tenido a lo largo de los años